del país se abre la sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. No sé si hay cuenta. Presidenta, la cuenta es que el senador Juan Luis Castro González viene en reemplazo de la senadora Isabel Allende por esta sesión. Y se renueva también el reemplazo de la senadora Yasna Proboste. Por supuesto, sí. Así es, el permiso es por... las sesiones de hoy y mañana. De hoy y mañana, sí. Perfecto, muchas gracias. Damos entonces nuevamente la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, al senador Juan Luis Castro, a la senadora Yasna Proboste, a los asesores, asesoras, a las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. No sé si hay algún representante del Ministerio de Salud conectado de forma telemática también para darle... Sí, para darle... Presidenta, Gonzalo Rubio y la doctora Vivian González. Perfecto, para darles la bienvenida también. Y la tabla, Presidenta, es continuar con la votación de... Sí, Presidenta. La tabla es hoy día, ahora en esta sesión, continuar con la votación de las indicaciones al proyecto de ley sobre sanción a la violencia gineco-obstétrica, conocida como Ley Adriana. Presidenta, habría que dirigirse a la página 24 del comparado. Bien, página 24 del comparado para todos los senadores y senadoras. Quedamos, nos correspondería el artículo 9, ¿no? Sí, Presidenta, artículo 9. Gracias. Presidenta, el texto aprobado en general, que es el mismo texto aprobado por la Cámara de Diputados, en el artículo 9 regula los derechos de la persona recién nacida. Aquí hay dos indicaciones, una presentada por usted, para eliminar en el encabezado del artículo 9 la expresión cálido y, después vamos a ver en el contexto, y la indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa para reemplazar la letra E. La indicación de la senadora Pascual dice suprimir la expresión cálido y. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a nacer en un ambiente, se elimina cálido y, en un ambiente respetuoso de la dignidad humana, donde se reconozca la importancia que tiene la forma de nacer para la vida y la sociedad. Página 24, senadora. ¿Explico? ¿O al tiro va usted por la otra indicación y damos la discusión? Perfecto. Y la otra indicación entonces es sustituir la letra E aprobada en general, está en la segunda columna. La página 25. 25, derecho de la persona recién nacida al contacto inmediato, piel con la madre o persona que lo gestó al menos una hora para favorecer el inicio precoz de la lactancia materna y promover su adaptación a la vida extrauterina, si es que las condiciones de salud de ambos lo permiten, independientemente de la vía de parto. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen al contacto inmediato, piel con la madre o persona que lo gestó, así también con el padre o persona significativa, según corresponda. Bien, yo explico mi indicación. Estoy absolutamente de acuerdo desde el sentido común con el ambiente cálido y respetuoso. Sin embargo, la palabra cálido no es objetiva en términos de normas jurídicas, por eso es que la propuesta es solamente eliminarla por eso, pero que en el marco de la historia de la ley quede absolutamente consignado que estamos de acuerdo con aquello y que eso será mucho más fácil de explicitar en un reglamento, en una normativa más interna del Ministerio de Salud que en la legislación que no es objetivable, digamos, ¿no? Eso es un poco el tenor. No sé si la senadora Núñez quiere explicar su indicación, aunque tenemos una propuesta de consenso. Sí, gracias, Presidenta. A mí lo único que me gustaría defender un poco más y ojalá tratar de convencer es el tema del horario, ¿cierto? De la media hora, para que ojalá... una hora. Al menos una hora, exactamente, sí, porque la norma quedaría muy restringida, entonces en eso a lo mejor tenemos un acuerdo y es el único punto que me gustaría plantear. Sí, nosotros entendemos, senadora, que la indicación de usted efectivamente cambia, elimina, digamos, el al menos una hora,
en el entendido, y no sé si están todos los senadores y senadoras presentes de acuerdo, pero pareciera que efectivamente estar modificando una ley para que el día de mañana, por ejemplo, el consenso de los profesionales y los técnicos de salud llegue a que esto puede ser 45 minutos, 2 horas y media, modificar la ley y esto pudiera ir en el reglamento, es mucho mejor que fuera en el reglamento. Desde esa perspectiva, entendiendo además también que el otro cambio que hay es poder incorporar a otras personas también significativas en el encabezado de la letra, si les parece y tenemos a bien, si pudiéramos aprobar con modificación la indicación de la senadora Núñez y Sangüesa. Voy a leerlo como quedaría total para que estemos todos de acuerdo. Al contacto inmediato piel con piel con la madre o persona que lo gestó, así como también con el padre o persona significativa según corresponda. Creo que aquí deberíamos agregar también o madre, padre o madre, porque lo indicamos en otro de los artículos del proyecto, en el caso que fueran parejas del mismo sexo. Para favorecer el inicio precoz de la lactancia materna y promover su adaptación a la vida extrauterina, si es que las condiciones de salud de ambos lo permiten independientemente de la vía de parto. Entonces, en definitiva, es dejar la letra como está, incorporando las nuevas personas significativas que propone la senadora Núñez y solo eliminando la referencia específica de la hora de tiempo de ese apego, ¿no? Y que eso pudiera quedar a la norma más interna, digamos, del Ministerio. ¿Les parece? Si hay acuerdo, ¿podemos votar ambas indicaciones? En forma unánime. ¿Unánime? Sí. Senadora Núñez, senador Juan Luis Castro, Perfecto. senadora Proboste, presidenta. Se acuerda. Enseguida, presidenta, página 26. Perdón, sí, página 26, pero hay que decirle igual, es una indicación que ya eso está aprobado o concordado por la comisión, es para reemplazar en el texto del artículo 10 la frase u otra persona gestante por otra persona con capacidad de gestar, que eso ya está aprobado. Está aprobado para que cambien todo el texto de la ley, así que no es necesario volver a votar. Sí, y aquí en el artículo 10, que se denomina de los derechos del padre o persona significativa, aquí también habría que agregar el padre o la madre o persona significativa. Sí. Ya. Aprobado. Presidenta, página 28. Aquí se inicia el título cuarto de la prevención y educación. En sesión anterior se había acordado que se trasladara a este título el tema de la participación en los talleres, que era un artículo completo. Espérese, déjeme buscarlo bien. Página 17. En la página 17 aparece el artículo 7 del derecho a participar en talleres prenatales, que es un artículo con varios incisos, pero la comisión acordó por unanimidad trasladar ese artículo al título de la prevención y educación. En criterio de la Secretaría, eso debería quedar primero, el tema de la participación en los talleres, para que vaya en un orden. Porque después viene... Todo el artículo 7 se traslada como primeros incisos del artículo 11. O como un artículo nuevo. Del título cuarto. Como primer artículo del título cuarto. Claro. Y luego viene el artículo 11, o que va a tener otro número, porque aquí hay que reorganizar los títulos, ¿no? Del plan de parto y las instituciones de salud. Aquí también se acordó que se trasladara, vamos a tener que volver hacia atrás de nuevo. ¿Qué página? Espérese. 17 también. 16, espérese. 17, no, es 17, pero referido aquí al artículo 6. En la página 16 está el artículo 6 dentro de otro capítulo, que era los derechos del nacimiento, en que se
regula el plan de parto, visto desde el punto de vista de la mujer o persona con capacidad de gestar, y luego los incisos segundo y tercero se acordó que se trasladaran a su vez al artículo 11. Pero antes de eso, Presidenta, en la página 16, nada se dijo ese día que el inciso primero tenía dos indicaciones suyas, en que una, usted propone eliminar la palabra deseos. Y yo creo que está bien la propuesta suya de eliminar la palabra deseos, pero eso es opinión de la Secretaría, los senadores son los que eligen, los que deciden. Y luego usted también proponía suprimir otra frase que está aquí, porque esa materia está regulada, como le digo, en el artículo 11, que es respecto de las instituciones de salud pública y privada en el tema del plan de parto. No sé, Presidenta, si a usted le parece esto de la palabra deseos y de eliminar la otra oración. Sí, o sea, lo de la 29 ter es porque está duplicada, por lo tanto, si está duplicada, que quede en un solo lado y no dos veces. Y lo de la palabra deseos es porque también es más difícil de objetivar y si les parece, habíamos estado dándole vuelta si era mejor eliminar o cambiar la palabra deseo por preferencias, que es bastante más objetivo o voluntad, claro, pero el deseo es como, pues, es más... ¿Ah? Por eso, eliminar la palabra deseo, esa es mi primera indicación, pero dándole vuelta por si no, en el entendido que esto es algo que también está muy motivado por la co-construcción, por decirlo de esta manera, que hicieron las organizaciones en la Cámara de Diputados, para no eliminarla totalmente, cambiar la palabra deseos por preferencias o voluntad, que es más objetivable en materia de la ley. Es eso un poco la solución que propongo, digamos. No sé si les parece. ¿En medio de qué frase está? Sería, sobre el plan de parto, el plan de parto es aquel instrumento mediante el cual la mujer u otra persona gestante establece sus deseos, necesidades y decisiones sobre el proceso de parto. Entonces, esos deseos, en rigor, son sus preferencias, ¿no? Son lo que ella quiere, digamos. A continuación, El interés que tiene de cómo se... A continuación, después, Presidente, disculpe, señala, dice, en este documento se dejará constancia de las preferencias de la mujer u otra persona gestante. Sí. Sí, por eso es que puede quedar bien construido con la sola eliminación o con la redundancia de la palabra preferencia dos veces. Yo concuerdo en eso, Presidenta, que al final, aunque sea redundante, recoge. De mejor manera, Sí, ¿no? y lo que también se planteó desde la sociedad civil en la Cámara, porque al Así final, es. ¿Les parece yo planteé entonces? interés, pero la verdad por buscar un sinónimo en realidad. ¿Sabes? Si es otro. ¿Les parece que lo votemos como preferencia? No, a ver, pero. Disculpe. Sobre Senadora este Proboste. artículo, disculpe que estaba haciendo una consulta aquí al doctor Castro. Sí. Porque no queremos después tener devolución. Porque sobre el plan de parto, yo puedo definir mis preferencias. Y puedo, en mis preferencias, decir, mire, yo quiero tener un parto natural, no quiero que me pongan la epidural, ninguna. Pero mis condiciones de parto se pueden complicar en un momento determinado. Entonces, ¿cómo se consigna esto para que el día de mañana, lo digo desde el punto de vista de decir, no, pero es que usted dijo que quería natural y por eso que finalmente su guagua falleció, no es responsabilidad. Lo estoy pensando desde esa perspectiva, como... Lo discutimos la semana pasada. Es que yo vengo hoy día. Sí, perdona, senadora Proboste. Mira, si tú vas a la página 17, la indicación 29 quater también precisamente va en la línea de lo que tú dices, dice siempre que se ajuste a las condiciones de salud de la mujer u otra persona con capacidad de gestar y la decisión del equipo de salud a cargo. O sea, ahí está el ajuste, aquí una cosa son las preferencias y otra cosa es que las condiciones de salud lo permitan, digamos. Y es claro. Este artículo dice, sin perjuicio de lo anterior, esto de sus deseos... Sí, tal definición que era supeditada a las condiciones de salud. Exacto. Que yo eso lo encontré muy feo. Ya. Porque... a las condiciones de salud
que presente aquella y la persona recién nacida al momento del nacimiento. Y la voluntad verbal expresa de la mujer u otra persona gestante en el momento en el que recibe la atención obstétrica. Yo digo como del sentido común, de la realidad nomás. Sí. Es que ese párrafo ya está aprobado, ¿o no? Ah, no, está aprobado, porque eliminarlo y que pase al 11, que puro tontería. En este documento sí. Presidenta, Sí. solamente para, en la idea gruesa lo que dice la senadora Proboste, yo creo que es positivo que quede expresado esa voluntad de cómo quisiera la mujer que fuese su trabajo de parto. Me parece que bien. Pero que quedara, ojalá, muy bien expreso respecto de que aquello va a quedar en función de las condiciones objetivas en que se produzca el trabajo de parto, que pueden tener más o menos riesgos, más o menos complicaciones. Que eso es lo que finalmente sucede al final. Entonces, hay que conciliar un poquito las dos cosas. En la redacción, nosotros como estamos subrogando, no tenemos la hilación completa de cómo venía el debate entre ustedes antes. Sí, por eso yo preferiría que leyera el artículo 11 con la indicación de la senadora Núñez y la votación de la palabra preferencias por sobre deseo, y creo que ahí queda mejor articulado. Y después se determina si se apoya o no la 29 quater, para hacer más redundante aún el tema de que sean las condiciones de salud las que lo permitan. Miren, yo le estoy pidiendo a la Secretaría si puede hacer una lectura, porque si seguimos mirando el texto original no estamos dando cuenta, primero, que se ha trasladado el contenido de estos artículos al artículo 11, y segundo, que este artículo 11 tiene una propuesta de mejor redacción de la senadora Núñez. Entonces, si pudieras leerse esa indicación y a partir de eso nos manifestamos por el cambio de deseos por preferencia, y a partir de eso vemos si efectivamente se resuelve o no del todo lo que ha indicado la senadora Proboste, que quede bien resuelta en la redacción. ¿Les parece? Y, Presidenta, advertir y prevenir de que en los hechos ocurre que hay una cantidad de mujeres que dicen, sí, yo quiero que sea cesárea, yo quiero cesárea, es que yo quiero cesárea. Entonces, una cosa es esa voluntad, la cesárea es una operación quirúrgica y todos sabemos que en Chile eso está desbordado, por 1000 razones distintas. Hay un sobreuso de cesárea en el sistema. Entonces, calibrémoslo bien. Porque el deseo puede ser un buen deseo, pero equivocado, en el sentido de que va en una dirección antagónica a lo que es un parto natural, me refiero. Sí, claro. Senadora Núñez. Sí, Presidenta. A ver, ya que entramos en esa discusión, recordar que hemos estado a propósito del objeto de la ley, de los principios aplicables a esta ley, y siento también del espíritu que hemos tenido como legisladores en la discusión de esta ley, que el de autonomía, que ya es cierto que he definido como ninguna mujer u otra persona con capacidad de gestar deberá consentir de manera previa cualquier prestación de salud sexual y reproductiva que reciba. En definitiva, una prestación de salud no consentida durante. Entonces, hay que efectivamente lograr un buen equilibrio, pero sin perder de vista que el principio de autonomía es el que ha ido guiando toda la discusión de este proceso. Y de hecho, no me acuerdo en qué artículo, pero discutimos bastante a propósito de la autonomía en la decisión, ¿cierto?, de la mujer o persona gestante y del médico, que recién le recordaba también al senador, que terminamos logrando un buen equilibrio, al menos, respecto de, insisto, respetar esa decisión y, obviamente, lo que el médico pueda proponer o al menos encontrar un procedimiento donde, proponiéndolo, sea la salud y la vida la que se priorice. Entonces, me parecía importante, ya que se ha producido esta discusión, recordar el principio de autonomía y también recordar que ha estado bien presente en toda la discusión del proceso y que es uno de los principios que está sosteniendo la discusión de este proyecto. Sí, yo quisiera reiterar la solicitud de que se pudiera dar lectura al artículo 11, si quieren, original, versus la indicación de la senadora Núñez,
y Sangüesa, puesto que la mejor redacción, por un lado, se resuelve por la vía de un nuevo ordenamiento de los propios incisos, pero además también porque se resuelve, tanto en el texto original como en la propia indicación, está nuevamente reiterado, que una cosa son las preferencias, una cosa son las consideraciones, pero también que el plan de parto debe estar de acuerdo a las sugerencias de la OMS. Entonces no es como... Y la OMS efectivamente plantea, y lo digo a propósito de las inquietudes por la cesárea en particular, plantea que estas se pueden hacer, pero en ningún caso ha recomendado que sea el parto por defecto, digamos, ¿no? O sea, para decirlo bien coloquialmente, todo lo contrario, lo que está diciendo que es la excepcionalidad. Y creo que desde esa perspectiva, si damos lectura al contenido completo, pudiéramos quedar todos más claros. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Entonces, leo primero el texto aprobado en general y luego la indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa, que reubica de otra manera los incisos y, bueno, tiene su página 28, página 28, la indicación 21, sí. Texto aprobado en general. Del plan de parto y las instituciones de salud. Los establecimientos de salud públicos o privados deberán disponer de un modelo sugerido de plan de parto. No obstante, la mujer u otra persona con capacidad de gestar podrá presentar su propio documento o carta en el cual manifieste su voluntad. Este modelo deberá basarse en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del nacimiento con un enfoque intercultural que deberá ser promovido por los establecimientos de salud. Dicho documento deberá estar a disposición de la mujer u otra persona con capacidad de gestar antes de las 32 semanas de gestación. El plan de parto deberá ser presentado a la matrona o matrón o médico al momento del ingreso en un establecimiento de salud público. En el caso de un establecimiento de salud privado, este plan deberá ser previamente recepcionado por la institución en la oficina de partes. Los equipos de salud deberán poner a disposición de la mujer o persona con capacidad de gestar todos los elementos que sean necesarios y se encuentren disponibles para dar bienestar y cumplimiento al trabajo de parto y al parto, de conformidad con sus capacidades técnicas y con la infraestructura del establecimiento de salud respectivo, de acuerdo con las preferencias y deseos expresados en el plan de parto, que no afecten la intimidad o bienestar de otras mujeres u otras personas con capacidad de gestar en el caso de los prepartos compartidos. Los prestadores de salud deberán garantizar los derechos regulados por esta ley. La indicación de la senadora Núñez y el senador Sangüesa dice: del plan de parto y las instituciones de salud. El plan de parto es aquel instrumento mediante el cual la mujer o persona con capacidad de gestar establece sus deseos, necesidades y decisiones sobre el proceso de parto, posparto, nacimiento y lactancia, el que será aplicado en su atención a menos que sus condiciones de salud o del recién nacido no lo permitan o solicite expresamente un cambio en dicho plan. El equipo de salud deberá generar las instancias para establecer un diálogo continuo durante el proceso de gestación y discutir las opciones más seguras de acuerdo con las preferencias e individualidades de la mujer o persona con capacidad de gestar. En el caso de que no pueda expresarse claramente o no hable el idioma castellano, el prestador de salud deberá garantizar la presencia de un intérprete de lengua de señas o un traductor para la coordinación del plan de parto. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán disponer y difundir un modelo sugerido de plan de parto basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del nacimiento con un enfoque intercultural que dé cuenta de la infraestructura y capacidades técnicas y profesionales del establecimiento. Ahí técnicamente la palabra no es traductor, es intérprete. Sí, Presidenta, no, solamente, bueno, recogiendo lo que acá señala la senadora Proboste, destacar, ¿cierto?, que el que será aplicado en su atención, a menos que sus condiciones de salud o del recién nacido no lo permitan, o solicite expresamente, bueno, un cambio en dicho plan, pero en definitiva ahí estamos también destacando lo que conversábamos recién, que a veces es de sentido, pero llega un momento en que, bueno, si se chocan ambas opiniones, hay que entender, y creo que es importante y que es la ley esto, habiendo incluso recordado el principio de autonomía recién, que la salvedad debe ser las condiciones de salud de la persona o del recién nacido
para que se tengan en cuenta al momento de tomar la decisión. Gracias, Presidenta. Senador Juan Luis Castro. A un alcance, me gustaría entender, preguntarle a la senadora Núñez, para precisar bien, porque la indicación me parece que está bien, pero quiero entender cuál es el foco, el énfasis que quiere marcar en la diferencia con el artículo que viene de la Cámara. Hay un punto que se refiere a la presentación del plan al matrón, matrona o médico. Este punto no es menor, porque quien hace el control de gestación no es habitualmente quien termina atendiendo el parto. No es, salvo en lo privado. En el mundo privado sí, pero en el mundo público, donde está la mayoría, no es así. A la matrona, matrón que le tocó, al doctor que estuvo de turno le tocó. Entonces, eso, como no lo veo ahí en el párrafo de la senadora, me refiero a quién se presenta, y como la inmensa mayoría de los partos en Chile lo atienden las matronas, entonces ese punto creo que tiene que estar bien señalado, porque una cosa es dejarlo ingresado en la oficina de parte, que dice el tema de la Cámara de Diputados, pero eso también lo encuentro yo un poquito etéreo, porque ¿quién va a estar atento a que ese documento esté el día que le tocó llegar de urgencia a una maternidad con tantos centímetros de dilatación y qué sé yo, y el trabajo de parto es rapidito? Entonces me gustaría, si pudiera precisar la senadora ese punto, como no está en la redacción de ella, si se recoge o cómo se recoge, ya que se está discutiendo eso, ¿no? ¿O está aprobado? Yo no lo sé si está aprobado este punto. No, estamos bien. Ya, por favor. Senadora Proboste. Presidenta, mire, yo quisiera en esto, más que los relatos personales, ¿no? Señalar dos situaciones que son bien dolorosas en nuestra región, y que en nuestra opinión fueron constitutivos no solo de violencia obstétrica, sino también de evidente negligencia médica. Dos casos de dos mujeres de Atacama, una en el Hospital Regional de Copiapó y otra en el Hospital Provincial del Huasco. En el caso del Hospital Provincial del Huasco, llegó una joven madre, la que estuvo 4 días de trabajo de parto. 4 días. Y finalmente falleció. ¿Ella, Ambos. Y a ella se le indujo el parto, tuvo 4 días en trabajo de parto, después se le indujo el parto, y le habían diagnosticado una preeclampsia. Y primero falleció su bebé y después ella comenzó con una hemorragia, pidió ayuda, le escribió al ginecólogo. Bueno, lamentablemente esos mensajes nunca llegaron a tiempo y ella no está aquí para contar su historia. Y el otro caso es de Fabiola, que llevaba adelante un embarazo de 36 semanas, y cuando concurrió al hospital de Copiapó presentaba hinchazón en sus manos, sus pies, debido a una insulino dependiente, etc. Entonces, yo quiero colocar estos hechos para decir, bueno, ¿en qué condiciones se resguardan a esas mujeres? Porque entiendo el propósito que está en esta indicación de decir, miren, mi deseo, pero esto no puede ser un elemento para que después soslayemos la responsabilidad médica. Porque nosotros estamos en una dirección que es correcta. Uno dice, ¿sabe qué? Mire, yo quiero tener a mi hijo de manera natural, no quiero que me pongan anestesia, no quiero que me hagan cesárea. Pero esta línea de cuándo es responsabilidad médica, de evaluar y de no tener a una mujer 4 días en trabajo de parto, no digo que en este caso haya sido su voluntad, pero hoy día, a partir de este proyecto de ley, sí alguien puede decir, pero la voluntad, pues si ella quería tener su hijo normal. Pero ¿dónde está el equipo médico que evalúa y dice, no, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que intervenir ahora, hay que hacer cesárea? Esa responsabilidad que finalmente
el equipo médico tiene que estar debidamente consignado en este artículo. Porque si no, un buen propósito, que es el que tiene este artículo, puede servir de elemento para eludir la responsabilidad del equipo médico frente a negligencias que pueden ser evidentes. Eso, presidente. Senadora, si me permite, hay una indicación, que es la 29 Quater, que está en la página 17, que si se traslada todo este debate al artículo 11, en la página nueva 28, debería ser resuelta acá. Esa indicación lo que plantea es, al final del inciso segundo, en este caso del texto original, que sería dicho documento debería estar a disposición de la mujer u otra persona gestante antes de los 32 semanas de gestación, se refiere al plan de parto, agregar siempre que se ajuste a las condiciones de salud de la mujer u otra persona con capacidad de gestar y la decisión del equipo de salud a cargo. O sea, ahí efectivamente hay un resguardo por la autonomía, por los deseos, pero al mismo tiempo nuevamente coloca, no deslinda, digamos, la responsabilidad del equipo médico en las decisiones que se tomen. No sé si le resuelve de esa manera. Se puede buscar si acaso queda o no tal cual como, porque en definitiva hay que ver si la indicación de la senadora Núñez hace un cambio de orden, pudiera ahí también dar cuenta de aquello, pero también la indicación de la senadora Núñez no contempla lo que está consultando el senador Juan Luis Castro, que es el tercer inciso del artículo 11 original, o aprobado por la Cámara de Diputados, que es el plan de parto, deberá ser presentado por la matrona o el matronio o médico al momento del ingreso en el establecimiento de salud. En el caso de un establecimiento de salud privado, este plan deberá ser previamente recepcionado por la institución en la oficina de parte. Esa idea no está efectivamente contemplada en la indicación de la senadora Núñez. Entonces, si podemos refundir todo, no sé si les parece. Senadora Núñez. Sí, bueno, desde ya decir que evidentemente si podemos refundir u ordenar y que todos los temas que hemos ido planteando queden en el articulado, en eso yo estoy totalmente disponible, sin perjuicio, también quiero decirlo, porque en esto hemos estado trabajando de la mano con el trabajo previo que hacen nuestros asesores y asesoras, y ellos en este estuvieron de acuerdo en esta indicación. Pero bueno, es una propuesta que también nos hacen ellos en ese trabajo previo y llegamos acá y si tenemos que refundirlo, recoger todos esos puntos, yo estoy disponible a aquello. Pero sí mencionar a propósito lo que decía el senador lo siguiente, porque no sé si a ustedes les queda esta sensación o esta apreciación de que en el caso del artículo que viene de la Cámara, ellos plantean que este plan de parto es un documento, ¿verdad? Y parten, y por lo tanto cuando uno prioriza también releva, que hay un modelo sugerido. O sea, lo primero que lo que está por delante es que hay un modelo sugerido y que, no obstante, también puede tener su propio documento y luego que este modelo deberá basarse, obviamente, en las recomendaciones de la OMS. Y también establece un plazo de 32 semanas de gestación, antes de las 32 semanas de gestación, para que ese documento esté a disposición de la mujer o de la persona gestante. Entonces, a mí al menos me parece que en este nuevo orden, en recoger todo, y a propósito de los principios de esta legislación, ese modelo efectivamente debería quedar después. O sea, nosotros deberíamos hacer prevalecer el plan de parto propio, ¿cierto?, de la mujer o la persona gestante. Y luego, ya voy a la apreciación del senador, el plan de parto deberá ser presentado a la matrona o matronio médico al momento del ingreso en un establecimiento de salud. Yo ahí, claro, ahí pienso en la OIRS, ahí pienso en la oficina de parte, como decía, ahí pienso en que se le presenta a ellos, pero también se le presenta. En cambio, lo que quisimos mencionar nosotros a partir del segundo párrafo es que el equipo de salud deberá generar las instancias para establecer un diálogo continuo durante el proceso de gestación y discutir las opciones más seguras. O sea, que no resuelva solo ella en su casa, porque siempre en esto uno al final tiene dudas, preguntas, asesora, más aún si es que llega a algún profesional acompañando todo el proceso, o a lo mejor, como bien decía además el senador, ¿cierto?, que sabe bien de estos temas y de la práctica, en definitiva, que
quién te va a tocar, o sea, quién va a estar de turno, pero no que sea, o sea, ojalá que nazca bueno, digamos el documento para entendernos bien y ocupar las mismas palabras, pero de esto, de lo que quisimos relevar, de ese diálogo continuo durante el proceso de gestación, discutiendo las opciones más seguras, de acuerdo a las preferencias e individualidades de la mujer o persona gestante. O sea, eso es lo que nosotros en definitiva quisimos hacer, no que ya sea porque es la opción de la mujer, de la persona gestante, se entregue el documento o luego no hice nada durante este tiempo y por lo tanto hay un modelo al cual me acojo, sino que ojalá nazca de ese diálogo continuo durante el proceso. Y por último, en el caso de los establecimientos de salud pública y privados, obviamente que ahí entendemos, digamos, que el modelo sugerido debería ir, como dije, cierto, al final, lógicamente manteniendo la experiencia positiva del nacimiento con un enfoque intercultural que nos parece importante que también esté establecido. Gracias, Presidenta. Sí, yo estoy de acuerdo con el trabajo que hicieron los asesores en materia de tener como norte la indicación de la senadora Núñez que cambia ciertos cambios, o sea, que cambia el orden del articulado para poder representarlo de mejor manera. Me parece importante rescatar que yo entiendo, digamos, pero a mí me parece que el inicio del artículo original, que la institución, que el establecimiento genere un modelo sugerido y que es posible que la mujer presente otro documento de plan de parto, es pensar también, en el mejor de los casos, sumamente empoderada, digamos, las mujeres para estos espacios, pero en la gran mayoría de las realidades eso no se da. Entonces, por eso es que yo estoy de acuerdo con los cambios de redacción que sugiere la senadora Núñez en términos que deja el modelo y no hace como un ejercicio individual de la situación en la cual, bueno, aquí me presenta la clínica o el hospital el plan de parto y yo voy y llego con el otro contrario. Segundo, me parece importante, y voy a argumentar por qué, que el segundo inciso del artículo 11 original, que es que este documento debe estar a disposición de la mujer o cualquier otra persona gestante antes de las 32 semanas, hay decisiones de finalmente, y lo saben todas las personas acá presentes, no solo desde el punto de vista de la salud, sino que a quienes les ha tocado tener un hijo, que hay decisiones que se toman al filo del parto. A la 32 semanas no se puede necesariamente tener todas las condicionantes óptimas o previstas. Ibas súper bien y resulta que la guagua nunca cambió de posición, o esto iba para más complicado y a última hora no, mira, sabéis que fue fantástico. Una serie de cosas entonces esto que deja muy rígida la situación, creo yo. Y sin embargo, lo central siento yo que son los otros incisos que han sido rescatados, insisto, en la nueva propuesta de orden. Lo único que a mí me parece es que tendríamos que decidir si, y por eso es que les pido que tomemos en cuenta la propuesta de la senadora Núñez en términos del nuevo ordenamiento del artículo 11, si agregamos esa indicación 29 bis que está en la... Claro. 29 bis, no, Quater, que está en la página 17, que en definitiva clarifica que siempre hay voluntad, siempre hay planificación, etcétera, etcétera, pero que todo esto también es en función de las condiciones de salud y de las decisiones médicas, que ahí sería muy bueno que la Secretaría, porque tendríamos que colocarlo, no sé si queda al final del segundo inciso ahora. Pudiera ser que quedara más bien más... Parece que está referido más al primero Claro, porque esa indicación iba respecto del inciso segundo del artículo 6, que decía, será obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer u otra persona gestante. Por eso, y como usted si ella no propone siempre que se ajuste a las condiciones de salud. Claro. Bueno, yo lo reforzaría, vería cuál es el mejor lugar. Me da la sensación que puede quedar ahora en el caso de la indicación de la senadora Núñez al final del primer inciso, porque está hablando ahí, se pudiera hacer un conector ahí. Y lo otro es que resolver lo que está expresado en el artículo original, que no tiene la indicación de la senadora Núñez, es esta idea de dónde queda presentado el plan de parto, ¿no? Eso. Igual relevo esto de que se genere cierta instancia de un diálogo continuo durante el proceso,
pero es verdad, o sea, ahí hay un trabajo previo, pero ¿dónde? ¿A quién? Etcétera. Eso, o sea, eso le falta, en eso, concuerdo con aquello y podríamos evidentemente acordarlo ahora. Yo no sé, senador Juan Luis Castro. Simplemente sugerir que el inciso tercero del texto de la Cámara se pueda ahí refundir o incorporar en la enmienda de la senadora Núñez. Y ahí quedaría, porque el inciso 2 de ella está muy bien, que es la génesis del plan. Y se agregaría un tercero nuevo inciso, que sería el tercero que viene en la otra columna, que es donde se ubica y se presenta el plan. Y de inciso final, los establecimientos de salud público y privado en concordancia con la OMS. Ahí quedaría, ¿les parece? Con esa modificación, ¿estamos de acuerdo con la indicación? Entonces, aprobamos la indicación número 21, la senadora Núñez y el senador Sangüesa, con las modificaciones expresadas, incorporando la indicación 29 cuáter y incorporando el tercer inciso de lo aprobado por la Cámara de Diputados, a continuación del segundo inciso nuevo de la senadora Núñez. ¿Sí? ¿Por la unanimidad de los presentes? Sí. Ya. Supongo, ¿cierto? Sí, estamos. La siguiente, secretaria. Página 29, entonces, artículo 12, del fomento al parto respetado y la atención sexual y reproductiva respetuosa. Aquí hay una indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa para reemplazarlo, que tiene algunas diferencias. Señora secretaria, perdón, Sí. presidenta, pero esta es la que vamos a retirar, así nos ahorramos el... Perfecto. Muchas gracias. A la siguiente. El artículo 13, respecto a la capacitación. Perdón. Ahí usted, senadora, la senadora Pascual había presentado una indicación para eliminar la frase y empatía. En el texto aprobado en general del fomento al parto respetado, las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales podrán incorporar y adaptar en sus mallas curriculares la información sobre la atención de salud y los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad, así como sobre los derechos humanos, las prácticas basadas en el buen trato y la empatía, los tipos de discriminación, la salud mental perinatal, la salud primal y el acompañamiento integral, fomentando entre la comunidad educativa estas prácticas con énfasis en el autocuidado del personal de salud. Sí, yo perdón, yo insisto con estas palabras, conceptos, que yo creo que no hay nadie que no pudiera estar de acuerdo con aquello. Lo que pasa es que no hay otras normativas que las mencionen. El buen trato es parte fundante de la ley de deberes y derechos del paciente. En cambio, la palabra empatía no aparece ahí. Entonces, por eso es que, insisto, que no es por no considerarla, pero es para que se entienda, digamos, que después no quede para todos un parámetro más o menos similar, digamos, en las normativas. Lo digo, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, me sumo a la mayoría, no tengo ningún problema, digamos, pero solo por la formalidad resolvamos la indicación. Presidente, esto está dentro de lo que deben incorporar en sus mallas curriculares las universidades, los centros de formación técnica e institutos profesionales. Quizás no estaría tan mal. Sí, quizás no estaría. Tiene razón. Retiro la indicación mejor. Yo lo había entendido que era más como para lo que era específicamente el trato legalmente exigible, por así decirlo. Así que la retiro mejor. Igual es una tarea difícil para la formación de los profesionales en las universidades, Porque la empatía está conceptuada, se sabe lo que es. sí, claro, es colocarse en el lugar del otro, pero también desde el punto de vista de los sentimientos del otro. Está bien, en la universidad. Ya. Resuelvan el problema. Sí. Ya. Bien. 13 no tiene indicaciones, por lo tanto se Entiende aprobado. Página 31, título de la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación. Aquí solamente se propuso, y eso ya está aprobado, Sí, de ok. sustituir u otra persona gestante por u persona con capacidad de gestar. El artículo 15 se entiende aprobado, no está Se entiende indicado. aprobado. Y finalmente está el artículo 16, que incorpora en el Código Penal
una nueva circunstancia agravante. Aquí hay dos indicaciones. Una del senador Sangüesa para eliminar este artículo 16, que agrega una agravante que está en la página 36 del comparado, ¿cierto? Cometer el delito en el marco de conductas y omisiones constitutivas de violencia ginecobstétrica. Y está la indicación de las senadoras Allende. Perdón, secretaria, solo para... Sí, En la página 36, Sí. la segunda columna, el 22, es el cometer el delito en el marco de las Sí. conductas y omisiones constitutivas de violencia ginecobstétrica. sí, el texto aprobado en Y lo que general. propone el senador Sangüesa es eliminar eliminar esta nueva agravante que se estaría Así es, agregando, ya. ¿cierto? Y también está la indicación de las senadoras Allende, Carvajal y Pascual, y después por la senadora Pascual, que le agregó un número, de reemplazar esta agravante que se había aprobado en general por la siguiente: cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica referidas en el literal A, en el literal H, J y G. Aquí cambian las letras, Presidenta, porque han ido cambiando las letras, pero en estricto rigor serían las letras A, E, F y G del artículo 4, que establece derechos en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, etcétera. Esa es la propuesta, Presidenta. Habría que ver. Secretaria, a qué se si refiere. le parece, porque como las letras cambiaron de Cambiaron. nombre, nosotros hicimos, cambiaron Sí, de letra- de correlativo, de puesto que correlativo. dividimos los capítulos en dos, entre hechos constitutivos de violencia y hechos constitutivos de vulneración de derechos. La referencia está a los originales. Entonces, Sí. le pediría, si, para mejor comprensión y poder permitir la mejor votación en ¿Cuáles este minuto, leyera cada una de las letras Sí. a las cuales hizo referencia para que todos tuvieran Sí. contestes del contenido. Por supuesto. Entonces sería cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica referidas, primero, en la letra A, ejercer violencia física, sexual o psicológica contra la mujer o persona con capacidad de gestar en el contexto de su atención de salud sexual y reproductiva. Letra E, acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos, como la maniobra de Christeller y la episiotomía de uso rutinario, entre otros, sin justificación médica y sin consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar. Letra F, practicar esterilización a la mujer o persona con capacidad de gestar sin el consentimiento de ésta. Y G, causar maliciosamente un aborto o interrupción del embarazo sin el consentimiento de la madre o persona con capacidad de gestar. Todo esto configuraría entonces, cualquiera de estos casos, una agravante que se establece en el Código Penal. ¿Estamos bien? ¿Alguna opinión? Sí. Presidenta, Senadora sí. Núñez. Solamente en una de las letras, ¿Cuál? la letra D, obligar a la mujer o persona con capacidad de gestar, especialmente si se encuentran privadas de libertad, a parir en una posición que limite su movimiento, porque si estamos hablando, sin justificación médica ni consentimiento de ella, porque si estamos hablando de una agravante, se entiende que cada una de estas letras tiene una pena, ¿cierto? O sea, están tipificadas o uno las relaciona en definitiva con algún delito. Entonces, tengo la duda que pasa respecto de esta letra. No sé si a lo mejor usted misma, a propósito de como es autora de la indicación, o el Ejecutivo también, si lo ve de esa manera. Y yo lo he dicho desde el primer momento, incluso después de que recibimos a las distintas organizaciones, pero a mí sí me hace sentido agravar la sanción, si estamos en una de estas hipótesis. Entonces, eso también lo quiero decir para que se entienda que la duda que tengo es que no vamos a considerar una situación donde no hay una pena que agravar, ¿me explico? Y respecto de las demás, yo al menos estoy de acuerdo que tenemos que reflejar que tenga una sanción mayor o que se entienda, ¿cierto?, que aquí hay una situación mucho más grave que
aquellas contempladas en el resto de la legislación, entendiendo obviamente que hemos distinguido entre hechos constitutivos de violencia y hechos constitutivos de delito. Gracias, Presidenta. ¿Tienes duda en la D? Sí. La D, perdón, sí, la letra D no está incluida. No, solamente podrían referirse, para no confundirnos, al contenido de la letra que están Sí. hablando más que el número, el literal de la letra, bueno, porque como cambiaron... La leí, el a lo mejor me correlativo- equivoqué en la letra, ¿cierto? Sí, Pero es léele que obligar te a la interesa. mujer. No, esa no está incluida. Ah, Obligar a la perfecto. mujer o persona con capacidad Sí. si se encuentra en privada libertad a parir, no, esa no. Las Ya. que son ejercer, la letra A, Sí, ejercer violencia física, sexual o psicológica contra la mujer o persona con capacidad de gestar en el contexto de su atención de salud sexual y reproductiva. Sí. Después la letra E, acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos como la maniobra de Christeler y la episiotomía de uso rutinario, entre otros, sin justificación médica. Sí. La letra F, practicar esterilización a la mujer o persona con capacidad de gestar sin el consentimiento de ésta. Y letra G, causar maliciosamente un aborto o interrupción del embarazo sin el consentimiento de la madre o persona con capacidad de gestar. Pero esa letra no está incluida. Ya, perfecto. senadora. Muchas gracias, señora secretaria. Ya, lo que pasa es que lo que acaba de decir la secretaria es absolutamente cierto. La indicación se refiere a esas letras, pero lo que está leyendo la senadora Núñez es el documento que tenemos todos y todas, que es parte de la discusión de los asesores, donde sí se agrega la letra D. No, pero sí, por eso. Pero si ya se eliminó, votamos y... Por eso, entonces se había planteado proponer agregar la letra D. Entonces, lo que tenemos que ver es si acaso lo votamos como indicación original, sin la D. Sin la D, que es la de obligar a la mujer a parir, porque en definitiva el agravante nosotros lo estamos dejando solo para las letras que constituyen hechos de violencia y no para las de vulneración de derechos. El problema es que la D, de obligar a la persona, a la mujer, digamos, a la persona en capacidad de gestar, a parir en una posición que limite su movimiento sin justificación médica ni consentimiento de ella, especialmente a las privadas de libertad. Entiendo que quedó, si no recuerdo mal, quedó el privadas de libertad aparte como punto. Sí, pero quiero decir que el... Sí, no, por eso estoy diciendo, pero esta letra, si está dentro de violencia... Claro, o sea, está sancionado. Es un hecho constitutivo, o sea, aquí aparece, perdón. Por Claro, eso, es un hecho constitutivo de no está violencia. tipificado, Otra cosa un es si hecho- nosotros queremos que sea parte del agravante. Es que yo creo que vamos a tener un problema. Por eso, entonces, por eso les planteo que para que estemos todos seguros de lo que estamos votando, votemos la indicación original sin la letra D, que es un hecho constitutivo de violencia, más no cumple la perspectiva del agravante. ¿Sí? Ok. Presidenta pone en votación entonces esta indicación. Senadora Núñez, A favor, señora secretaria. a favor. A Senador favor. Juan Luis Castro, A favor. a favor. Senadora También, a Proboste, favor. a favor. Presidenta, A favor. a favor. Entonces, aprobada esta indicación por la unanimidad de las integrantes y del integrante presente. Presidenta, no sé si tienen otra propuesta, porque aquí, conforme a nuestro comparado, estaríamos terminados. No sé si... Sí, Nos quedan, entiendo que nos teníamos pendiente territorialidad Sí. y transparencia. sí. Sí, sí, pero son muy breves, había propuestas de consenso. Sí, 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 Sí. hay un consenso. Espérese, déjeme primero... Sí. ¿Ah? Hay una propuesta de disposición final Sí, Presidenta. Primero para transparencia. está lo de... Claro, lo que pasa es que en la página 6, dentro de los principios, sí, los principios aplicables en esta ley, se contemplaba en el proyecto aprobado en general y en la indicación de la senadora Núñez y senador Sangüesa el principio de transparencia. Pero la propuesta que se está presentando aquí es establecerlo como un artículo final, o agregar un artículo en el texto, porque tiene varios artículos, agregar otro artículo basado en que el Ministerio de Salud, ya en el decreto conferencia de ley número 1, que es un texto refundido, ¿cierto?, de todas las leyes que rigen al sistema público y privado,
el Ministerio de Salud tiene la atribución establecida ya de establecer una serie de información, sí, de estadísticas, de indicadores, etcétera. Se establece entonces que el Ministerio, en el marco de las funciones y atribuciones establecidas, y ahí se enumera todo lo que es el Decreto Confesional Ley número 1, elaborará, dice, una publicación anual que contenga información e indicadores segmentada por establecimientos de salud, correspondiente a la calidad, oportunidad, acceso y satisfacción en relación con la atención de la salud sexual y reproductiva. En específico, la frecuencia de cesáreas, partos vaginales, partos distóxicos, partos instrumentales, episiotomía, uso de oxitocina sintética, entre otros que pudiera determinar el Ministerio de Salud. Punto seguido, el Ministerio de Salud propenderá a que esta publicación se encuentre a libre disposición del público en medios visibles y de fácil acceso. La idea de esta disposición final es poder, en primer lugar, reemplazar lo que está de propuesta del texto original, que es un principio que le otorga un derecho individual a cada mujer a tener acceso a estas informaciones, pero además le otorga una obligación a cada establecimiento público y privado de salud a tenerlo. Y sentimos que era mejor, eso fue de los asesores y asesoras de nuestras integrantes, digamos, sentimos que era mejor que esta publicación primero la sistematizara el Ministerio de Salud, que tiene el deber, digamos, legal, y segundo, que sí estuviera expresamente especificado que fuera de fácil acceso, con digamos que todo el mundo lo pudiera encontrar, digamos, ¿no? Si es que quisiera, porque también cabe la realidad de que nadie alcanza ni a mirarlo, digamos, pero que se pudiera encontrar fácilmente y eso sería un aporte. Esa es un poco la propuesta, si les parece, lo pudiéramos votar. Senadora Núñez, ¿iba a decir algo? Sí, no, simplemente de acuerdo con la propuesta que en esto, ¿cierto?, nuestros asesores y asesoras, y solamente por una cuestión de reacción, en la tercera frase donde se dice, o tercera línea, elaborará una publicación anual que contenga información de indicadores segmentada por establecimiento, no información indicadores segmentada por, lo planteo, digamos, como la posibilidad que se pueda agregar. Claro, porque si no queda, ¿se entiende? Que contenga información de indicadores segmentada, no información indicadores, sino que lo que queremos es la información precisamente de esos indicadores segmentada por establecimiento de salud. Pero, o sea, es una cuestión simplemente de mejor reacción, pero de acuerdo que vaya en esa ubicación como disposición final. ¿Tomamos la votación? Entonces la presidenta pone en votación este artículo nuevo que se agregaría. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor. Don Juan Luis Castro. A favor. A favor. A favor. A favor. Pascual. Aprobado por unanimidad. Sí, perdón, ¿y la territorialidad, había alguna propuesta o no? Había, pero parece que... No la encuentro. Mire, en la página 6 del comparado está el otro principio, la territorialidad. Entonces, después de mucho darle vueltas, la indicación a los asesores, secretaría, nos pareció que estaba bien. Porque sí, lo único, presidenta, si usted me permite, a lo mejor, no sé, por eso tienen que decidirlo los integrantes, es que una redacción podría ser, aquí dice, la indicación dice, el Estado promoverá el derecho a nacer del hijo en el lugar donde resida la madre. Una propuesta podría ser, el Estado promoverá el derecho de la mujer o persona con capacidad de gestar a que su hijo o hija nazca en el lugar donde reside. Sí, promover porque no se puede asegurar en tanto no está... No. Sí, pues. Las mujeres huasquinas que nos están escuchando. Sí, no, por eso, como promoverá, nos parece bien. Esto para incluir también a las personas con capacidad de gestar, Sí, para que quede por más supuesto. completo como es la línea del Y proyecto. queda como principio y no como deber, ¿sí? Queda como principio. Perfecto. Sí, absolutamente.
Si les parece, ¿lo votamos unánime también? Sí. Bueno, queremos dar la buena noticia que hemos terminado de votar este proyecto de ley, por lo tanto de la Comisión de Mujeres queda despachado y habiéndose cumplido el objeto, pasa a la Comisión de Salud y habiéndose cumplido el objeto, el objeto de la sesión se levanta y nos reunimos mañana. Muchas gracias.